esta emisión de Líderes. Entrevistamos a uno de los humoristas más destacados de la Argentina, Cristian Suonik, conocido como Nick. Él nos habló de sus inicios como dibujante, cuando empezara a dibujar a los 8 años junto a su abuelo. Nos habló de la importancia de la timidez en su vida y de cómo creó este personaje querible, Gaturro, que fue traducido a más de 6 idiomas y lleva publicados 50 libros. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Fiat. Y sí, debe ser raro volver después de tanto tiempo, Alberto. Mira, pensá que es un regalo de los muchachos para que pases otra Navidad con tus hermanos. Como hace 50 años. Los que pasamos tanto tiempo acá, sabemos lo que te pasa. Aeropuertos Argentina 2000 es el lugar de donde salen los sueños. Acá yo imagino un espacio solamente para guardar cosas. Y acá un cuarto solo para los chicos. Puedo ver el living, justo acá. Espacioso, cómodo, perfectamente ubicado con una gran vista al mundo exterior. Nuevo Citroën C3 Picasso. Viví tu auto. Citroën. Creative Technology. Cristian Suonik, más conocido como Nick. Muchas gracias por recibirnos en tu estudio. Gracias a vos, Cecilia. Bueno, esperemos que podamos hablar un poco de todo, ¿no? De todo lo que hacemos. ¿Cómo es que nace el nombre Nick? ¿En tu casa cómo te dicen? No, a mí siempre en casa me decían Chris de Cristian, que es mi nombre real, y el Nick, que viene de la última parte de mi apellido, que es Suonik. Lo uso desde muy chiquito, cuando me di cuenta que el apellido iba a ser impronunciable para el resto del mundo y dije, lo tengo que acortar. Y quedó Nick. ¿A qué edad fue que encontraste tu identidad en ese nombre chico de 3 letras, Nick? Y habrá sido a los 8, 9, 10 años. Ahí, con ayuda de mi abuelo y demás, que me ayudó a aprender los lineamientos básicos de muchas cosas, que me sirvió muchísimo para después. Yo calculo que alrededor de los 8, 9 años, ahí empecé a hacer los primeros dibujos que ya tenían sentido. Yo decía, le tengo que dar un sentido a este dibujo. Viste que de chico todos dibujamos, somos retratistas, dibujamos una casa, el papá, la mamá, pero no tiene un mensaje el dibujo, ¿no? Yo dije, le tengo que dar un mensaje, tengo que comunicar algo. Y encontré en el humor un mecanismo genial, porque me daba cuenta que eso despertaba una reacción en el otro, que era muy espontánea, que es la risa, y que eso me acercaba al otro. Y para un chico tímido como era y como soy, eso era muy importante. ¿Qué rol crees que tuvo la timidez en ese desarrollo tan fuerte que hiciste a través del sentido del humor y esa búsqueda de hacer reír a la gente? Muy importante ser tímido para esta profesión. Si vos buscas en general en humoristas gráficos, te vas a dar cuenta que hay un rasgo de timidez común, y por eso esa introspección se vuelca en el papel. Hay que pasar muchas horas ahí pensando, dibujando. Si sos extremadamente extrovertido, probablemente te dediques dedicando a otra cosa, ¿no? ¿Qué hacían tus padres? Mis papás son ingeniero mecánico e ingeniera química. Y cuando yo era chico, bueno, trabajaban mucho. Mi papá trabajaba en Segva, mi mamá trabajaba en el INTI. Trabajaban y yo me pasaba mucho tiempo con mi abuelo. ¿Fue tu abuelo que despertó la pasión por el dibujo en vos? Yo creo que sí, la incentivó. Tenía muchos pinceles y moldes y materiales, y me había hecho un pizarrón enorme donde yo dibujaba con tiza, y me enseñaba, antes de ir a la primaria, ya a dibujar las letras, y me enseñó cosas de perspectiva que me ayudaron muchísimo. ¿También era un gran cuentista ese abuelo Tata?
tenía esta cualidad de contar historias, como todos los abuelos, ¿viste? Cuando un chico le pide contarme un cuento, y yo lo veía que él se sentaba ahí a la tarde y me empezaba a contar, pero no me contaba un cuento conocido que, no sé, Caperucita Roja, que todos conocemos, o de los hermanos Anderson o del que sea. Y me encantaba porque me hizo pensar, pucha, los seres humanos tenemos capacidad de inventar algo de la nada y si eso es creíble, que el otro lo tome como una historia real, ¿no? Y es la base, en definitiva, de la literatura, del cine y hasta de la historieta, ¿no? Tener capacidad para inventar algo y que ese algo sea creíble. Lo tuyo no solo es cuestión de talento, también hay mucho estudio y trabajo detrás. ¿Qué impacto tuvo haber ido al taller de Garaycochea, por ejemplo, o haber estudiado diseño? Muy importante, porque imagínate, con Carlos Garaycochea yo llegué teniendo 12, 13 años y bueno, el impacto que te genera llegar a esa edad, conocer no solo a Garaycochea, sino invitaba a humoristas de ese momento. Y a pesar de que yo ya llegué a la escuela con una carpetota enorme de chistes y dibujos, ilustraciones, no es que llegué de cero, él me dijo, vamos a ponerlo no con los chicos, sino con los adultos, porque ya es como que conoces la base de la historieta. Así que tuvo un impacto fundamental, te diría, en la técnica, en el desarrollo de la técnica, de cómo la concepción del chiste. Y fue un año también complejo para mí porque estaba haciendo además el ingreso al Nacional de Buenos Aires y bueno, después vinieron como 6 años de mucho estudio en el Nacional de Buenos Aires donde yo estudiaba y dibujaba, eso era lo que hacía todo el día, ¿no? Un poco para la escuela y después cuando terminé la escuela de dibujo hacer mis propios carpetas y bocetos para ir y presentar a las editoriales. Como el Buenos Aires está en un lugar muy céntrico, ahí a una cuadra de Plaza de Mayo, y todas las editoriales para chicos estaban por ahí cerca. Entonces yo me salía del colegio y me iba con mis carpetas a mostrar mis dibujos a todas las editoriales. El diseño gráfico me ayudó mucho a comprender y a estilizar el dibujo y a incorporar técnicas, sobre todo desde la parte técnica, ¿no? Porque la gráfica cambió muchísimo en los últimos 20 años. Como diseñador gráfico éramos usuarios de Mac, por ejemplo, y de las computadoras gráficas, y en esa época los humoristas gráficos prácticamente no utilizaban computadora. Me acuerdo que estaba como mal visto, ¿no? Estaba dibujo a pluma, pincel, pintar la acuarela, y yo empecé, traído del diseño gráfico, a incorporar los colores de computadora y los colores planos, y a escanear y a enviar. Y hoy en día creo que el 90% de los humoristas gráficos utilizan en algún proceso la computadora, ¿no? Algunos de tus primeros trabajos fueron en la revista muy interesante de García Ferré. ¿Qué impacto, qué crees que era lo que más le gustaba a la gente de tus dibujos? Claro, en Muy Interesante, que era la revista que García Ferré había traído de España, había como comprado el formato. García Ferré tenía Antiojito también en ese momento y hacía, bueno, animaciones muchísimas, llegó a hacer animaciones geniales, ¿no? Hasta Manuelita, creo que llegó a ser nominada para el Oscar. Y bueno, y ahí fue en la Muy Interesante y después en muchas editoriales para chicos. Claro, todos me asocian con el humor político, con la política, pero yo empecé haciendo cosas para chicos. Yo estuve muchos años y me encantaba hacer cosas para chicos y que se acercaran a la lectura y el acercamiento de la historieta a la lectura. Y las vueltas de la vida hicieron que ahora, después, además de la política o después de la política, venga toda esta etapa de Gaturro, que es como el acercamiento de nuevo otra vez a los chicos y a la literatura infantil y juvenil. Mencionaste un personaje clave en tu vida, Gaturro. Y además después tuviste 2 hijas más. ¿Qué rol tiene ese personaje en tu vida? ¿Lo sentís como un hijo? Tal cual. No lo digo yo, sino que lo dice mi hija mayor. Ella dice, yo soy Mía, tengo una hermanita que se llama Emma y un hermano que se llama Gaturro. Lo dice ella, ¿eh? No sabemos de dónde lo sacó. Gaturro nace en el año 94 aproximadamente. ¿Qué impacto tuvo ese personaje o esa figura en alguien que conquistó el corazón de los argentinos? En realidad nace antes. Lo que pasa es que no tenía nombre antes. Era como un gato que estaba dando vueltas por ahí.
Yo en el 90, en el Cronista Comercial, antes de La Nación, tuve 3 años ahí, y publicaba una historieta que se llamaba El Crucero de Noé, que era, en lugar del arca, era como un crucero enorme donde había cada animal representaba una clase política o social o de lo que sea, ¿no? Entonces estaba el estado elefante, estaba el periodista camaleón, o sea, cada animal representaba un estrato de la sociedad. Y había un gatito por ahí que yo le decían, este es un pobre gato, ¿no? Era como el de la clase media alicaída que estaba ahí y ya tenía la forma de gaturro. Y empezó a aparecer primero en los chistes políticos y luego en el año 96 ya lo transformó en tira, en la historieta que hoy conocemos, y le puse un nombre, Gaturro, y lo incorporé a una familia y lo hice olvidarse de la política. Y volví un poco a mis orígenes, que es lo que siempre me gustó, que es la tira blanca, la tira universal, que habla de nosotros, que se puede leer acá en Argentina, en toda Latinoamérica, en España, y es lo que sucede hoy un poco con Gaturro. Estados Unidos tiene una figura característica en el humor que es Garfield. ¿Podemos hacer un paralelo entre lo que es Gaturro y Garfield? Mira, en la historieta hay quienes dicen que el 90% de las tiras son o chicos o mascotas domésticas, es decir, perros o gatos. Historietas con chicos hay 1.000.000. La mejor de todas, Mafalda, la mejor de todos los tiempos, por lo menos a nivel latinoamericano o iberoamericano, de habla hispana. De perros hay muchísimas, empezando por Peanuts, que es Snoopy y demás. Y de gatos también hay un montón. Es verdad que Garfield es quizá a nivel mundial el gato como más conocido, pero me pasa que yo nunca fui un gran lector de Garfield porque tiene como una mentalidad muy norteamericana en su desarrollo, ¿no? Si vos lees esta estética de dormir mucho, de comer, de tomar café, ¿no? Que es muy americano. Y yo siempre quise hacer una historieta basada en la familia, ¿no? Más latinoamericana, más lo que somos nosotros, ¿no? Ya no un soltero que vive solo en una casa. Y siempre de muy chico tuve esta idea de una base familiar, ¿no? Con una familia y que uno de los integrantes sea la mascota de la casa. Y entonces sí puede ser que haya una similitud física, quizá como gatos, como historieta, pero creo que tiene una gran diferencia digamos, en la concepción de idiosincrasia de sociedades y de países, ¿no?